Listo. Entonces, la clase se llama hoy día El reino de Dios versus el reino del mundo, de cómo es la forma como nos lo han enseñado. Comenzamos con el primer versículo que tiene que ver con perdón. No sé qué está pasando, pero no sé qué está pasando, pero no me deja. Ahí está, listo. Ok, en el mundo normalmente, esto es cotidiano, pero vamos a verlo, jamás recibes un sueldo de frente. Para recibir el sueldo tienes que trabajar un mes completo, al final del mes te pagan. Normal, ¿no es cierto? No esperas que te paguen antes de trabajar. Para entrar al cine, no entras de frente. Primero tienes que comprar un ticket. Muy bien. Para comer, claro, puedes comer la fruta, pero si quieres comer un almuerzo o algo preparado, obviamente tienes que preparar primero la comida. O sea, no te sale de frente, ¿no? Para salir de la cárcel, tiene que haber pasado tu tiempo de condena, a menos que hayas hecho una trampa, pero normalmente es lo que tienes que hacer. Para sacar un título universitario tienes que haber estudiado y aprobado todos los cursos. En resumen, tienes que hacer algo antes de conseguir lo que quieres. O sea, tienes que hacer ciertas cosas que tienen un orden para hacerlo, ¿no? Antes de seguir con el siguiente, cuando se acuerdan, cuando Jesús iba y venía una multitud, ¿cuál era el orden de Jesús? Primero le decía, ¿cómo te has portado? ¿Crees en mí? ¿Crees en Dios? ¿Te has arrepentido? ¿Te has ido a confesar? No, el orden de Jesús era completamente diferente. Primero daba amor sin que hayan hecho nada. ¿Ok? Entonces, en el mundo estamos condicionados para ciertas formas. Y muchas veces, en la iglesia que nos habíamos formado, también tendemos esa tendencia. La tendencia de pensar así como el mundo. Y otras cosas que nos han enseñado en las iglesias que venimos o en otras que no pertenecemos, pero que corresponde un poco con esto, es que nos dicen, tienes que arrepentirte de tus pecados para acercarte a Dios. Y muchos piensan ese versículo de Juan el Bautista, que él venía a dar el sermón de arrepentimiento, ¿no? Bautismo de arrepentimiento. Y cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar, digan, arrepentirse porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, muchos interpretan o han sentido como que tenemos que arrepentirnos para acercarnos a Dios. No, lo que estaba diciendo es, el reino de Dios se ha acercado a ustedes, ahora cambien, porque estamos mostrando el reino de Dios. Entonces, al mostrarnos el reino de Dios, nosotros tenemos que cambiar. Arrepentirse, recordemos, pisteo, giro de 180 grados, dejar de hacer lo que estabas haciendo para hacer algo bueno, ¿no? Dejar lo malo para hacer lo bueno. Y tenemos esa grabada en el cerebro de que primero tenemos que portarnos bien para que Dios nos reciba. Y Dios lo que quiere es, vengan a mí para que en mi poder puedan hacer el cambio que sí van a hacer. Por supuesto, como seres humanos sabemos que estamos haciendo algo mal, deberíamos desear no hacerlo, eso mal, correcto, totalmente de acuerdo con eso. Pero es más que eso, ¿no es cierto? Entonces, Rosy, ¿puedes apagar tu volumen para que no salga la imagen, por favor? Gracias. La otra cita de ahora es, Dios no te oye si no has actuado correctamente. Eso es lo que nos enseñan. Y justo le comentaba que vi un artículo también ayer o anteayer en que decía, en una publicaciones cristianas, ¿cómo orar para que Dios te escuche? En otra, ora para que Dios te oiga. Y si todos nosotros estamos de acuerdo, dice, momentito. Así que Dios solamente te escucha si hablas de cierta forma. La palabra dice lo contrario. La palabra dice, cuando tú pides algo, Dios escucha y sus oídos están atentos a la voz de sus hijos y a la voz de los justos. Justo es aquel que ha sido limpiado por Cristo y por lo tanto, limpiado por Cristo, aceptado como hijo y somos parte de la familia. Entonces, el tema ahí es
somos, ¿cómo se llama? Dios siempre nos escucha, pero ¿qué estaban enseñando? Y estoy hablando de iglesias grandes. Tienes que orar de cierta forma para que Dios te escuche. Dios siempre escucha, pero dice sí, dice no, dice espera. La frase que han debido usar es cómo orar para que Dios te diga sí. Qué diferente, o sea, que pedirle. No, porque Dios siempre nos escucha, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, es como que tienes que hacer algo para que Dios te escuche. Dios te va a escuchar siempre. La respuesta va a ser diferente, pero ese es el amor de Dios. Ok. No sabes si vas a ir al cielo, al infierno o al purgatorio hasta que te mueres. Esta es doctrina católica, pero también está en ciertas denominaciones evangélicas que si bien hablan por la gracia, dicen que ciertos pecados pueden impedir que tu salvación sea real o que puedes perder la salvación, que no es lo que enseña la palabra, ¿no es cierto? Nuevamente esto es obras para poder entrar. La siguiente que vamos a leer, esta corresponde a doctrina mormona, pero si bien es doctrina mormona, muchos piensan lo mismo. Fíjese, tenemos que añadir al sacrificio de Yeshua para nuestra salvación. O sea, y lo enseñan así, lo he leído en sus libros, es Jesús murió por nosotros, pero lo que nosotros hacemos añade para nuestra salvación. Cuando lo que dice la palabra bien claro es que nosotros no podemos, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no es cierto? Es, pero aunque pensemos eso, no por obras para que nadie se gloríe, en nuestro subconsciente sigue trabajando, yo tengo que hacer algo para ganarme la salvación. Y que estamos con ese perfil adentro de nuestro cerebro. La otra cosa que nos enseñan es tus obras muestran lo que vales. Basando en este versículo, para que vean tus buenas obras, les olvidan lo que sigue, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las obras no son para glorificarnos a nosotros, las obras son para glorificar a Dios. Cuando estaba este ciego de nacimiento, Jesús dijo, es para que la gloria de Dios se manifieste en él. ¿Para qué alumbre vuestra luz? Para que vean vuestras obras y glorifiquen al Padre. O sea, todo es, Jesús dijo, yo no hago nada por mí, yo hago porque mi Padre me lo ha pedido lo que haga y lo que diga, para su voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre es para la gloria del Padre. Pero nos cuesta y seguimos buscando que nosotros seamos aprobados, ¿no? Y el último que nos han enseñado es, Dios te ama de acuerdo a tu obediencia. Dios te recompensa o te da ciertas cosas de acuerdo a lo que haces también, obviamente. Ciertas obras te van a dar otras cosas, pero si tú necesitas algo realmente para crecer, para arrepentirte, para cambiar, Dios te lo va a dar porque sabe que eso va a favorecerte. Y si es algo que no te va a favorecer, no te lo va a dar porque no quiere que vayas para atrás, sino vayas para adelante. Entonces, Dios te ama no de acuerdo a cuánto obras, Dios te ama porque te ama. Por supuesto, te pones las cosas diferentes para ayudarte a salir del hueco, para superarte, pero no cambia su amor. El amor de Dios es infinito, es para siempre. Por eso dice que entregó a su Hijo por amor a todos nosotros. Mayor amor que este no hay, ¿no es cierto? Ok, entonces vemos, tanto por anterior, cómo podemos estar tan en un momento o equivocados, o el mundo equivocado, y nosotros parcialmente todavía andando en ese viejo hombre, andando en las cosas que hemos aprendido del mundo y no liberándonos lo suficiente para poder andar en la libertad y en la paz y en el amor que Dios tiene para nosotros. ¿Ok? Muy bien. Acabo esto, vamos a mencionar algo. En el año 1830 nació un caballero que se llama Dwight L. Moody. Quedó huérfano cuando tenía entre 4 y 6 años. Después de él vino una pareja de hermanitos que eran gemelos. Eran 6, 8 hermanos, no recuerdo la cantidad exacta, pero una familia bastante humilde. Cuando el padre murió no había cómo sostenerlos. Y el chico fue enviado a trabajar. En el trabajo lo que le pagaban era comida. Pero como le daban suficiente comida, leche, pan y comida, lo necesario y todo lo que él quería, la mamá lo mantenía trabajando ahí. Entonces estuvo trabajando sin ganar nada suerte para comer. Para que vean, eso era Dwight L. Moody. No tuvo tiempo de ir al colegio porque estaba trabajando para comer.
Esas eran las épocas en Estados Unidos que pasaban esas cosas. Cumplió 18 años y no conseguía trabajo en la ciudad en donde vivía. Y en una ciudad tenía un familiar que era dueño de una zapatería y en esa zapatería empezó a trabajar. Y empezó a trabajar y ahí conoció a un hombre de Dios que se llamó Edward Kimball. Aquí lo vemos en este slide. Y Moody escribe, de este que había sido su mentor, que dijo lo siguiente, palabras de Kimball: realmente puedo decir, y al decirlo magnifico la gracia infinita de Dios que se le ha otorgado a Moody, que he visto a pocas personas cuyas mentes eran espiritualmente más oscuras que las de él cuando entró a mi clase de la escuela dominical. Y creo que el comité de la iglesia Mount Vernon, la que estaba participando, rara vez se reunió con un solicitante de membresía que sea más improbable que nunca se convierta en un cristiano de puntos de vista claros y decididos sobre la verdad del Evangelio. En otras palabras, o sea, era como nada que hacer, o sea, terriblemente mal. Cuando Kimball conoció a Moody, le dijo una cosa a Moody: no hay nada imposible para el que deja que Dios lo use. O sea, lo que puede hacer Dios con alguien que se deja usar es increíble. Entonces Moody le dijo: yo estoy dispuesto a ser ese hombre. Con todas esas imperfecciones y debilidades y visión del mundo que tenía en su poca formación, Moody se convirtió en un evangelista famoso, un gran predicador que tocó no cientos, no miles, no decenas de miles, no centenas, millones de personas en esa época, tanto en Europa como en Estados Unidos. Acuérdense que en 1830 él más o menos ha comenzado por el 1855, 60 su ministerio, la fecha exacta no la conozco, pero fue impresionante. Viajando por todas partes, no había carros, no había aviones, se movía pues en tren, en caballo, en carruajes, en botes de un lado para otro, pero no paraba de hablar del Señor. Y él era, como dice, el más improbable, espiritualmente más oscuro, mentalmente impresionante, ¿sí? Y ahora vamos a comentar algunas de las palabras claves y frases claves que tuvo Moody en su desarrollo espiritual y que lo llevó a ser lo que fue. Nuevamente, su palabra fue: yo estoy dispuesto a ser ese hombre que deja que Dios actúe en él, que Dios lo use para que se logre lo imposible. Ok, palabras que cambian tu vida. Dios tiene dos tronos, uno en lo más alto de los cielos y otro en el más humilde de los corazones. Esta es la declaración de paternidad y de familia enorme, ¿no es cierto? Dios está en el trono en el cielo, pero al mismo tiempo está en nuestros corazones. Nosotros como hijos suyos somos sus templos. Y en el templo Dios tiene su trono. Entonces somos el lugar donde se reúne la realeza del cielo. Dios mismo entronado dentro de nosotros. Y eso es lo que somos, eso es lo que valemos. Ya miren cómo es, pero cuando el corazón está humilde. ¿Qué es humilde? Que reconoce que necesita a Dios. Entonces, en vez de decir: mira, Señor, tú límpiame el cuarto y me encargo de limpiar la cocina. Señor, tú tienes autoridad sobre toda la casa y tú dime qué hacer. No decidir yo, sino tú qué haces. Esa es humildad. Mansedumbre y humildad, te lo dijo Jesús, ¿no? Qué palabras tan hermosas. Ok, seguimos con la segunda. He tenido más problemas conmigo mismo que con cualquier hombre que haya conocido. Esto corresponde al versículo: mira el tronco en tu ojo para que puedas sacar la paja del ojo ajeno. Me hizo acordar las palabras de un predicador sudamericano, muy conocido, muy famoso, que un día estaba dando una charla y explicando esto. Se venía a la iglesia, toda la iglesia de la primera fila estaba llena, y de repente venían personas con una necesidad especial, que no caminaban y todo, y venían le pidieron a unas personas que se levantaran de la primera fila y les cedieran ese asiento a estas personas, ¿no?
y comentaba que muchas veces dice, pero yo he llegado primero, y yo he tenido, esperado tiempo para hacer esto, no sé cuántos, y se rehusaban o renegaban para hacerlo. Y comentó lo siguiente: si aquí en la primera fila hubiera estado sentado un par de demonios, echar los demonios, no tengo que decir, oye demonio, fuera, y me obedecían. Y lo que dijo es, más fácil es echar fuera un demonio que cambiar el corazón de una persona. Y fue un show para todo. Ellos no estaban diciendo que esa persona era un demonio, sino decían que nuestro corazón debería estar más dispuesto que un demonio a obedecer a Dios. Y lo que él está diciendo es, reconozco que yo he sido mucho más problema en cambiar mi mentalidad, en poder obedecer a Dios, que muchas personas que yo haya conocido. ¿Eso qué es? Humildad. Entonces, mostrar, sacar la paja, perdón, el tronco del ojo para poder ayudar a sacar la paja de la ajena. Y esto es una palabra que deberíamos orar muy fuertemente. Por lo cual, sinceramente, yo oro muy frecuentemente. Digo, Señor, yo sé que soy un pecador, pero quiero ver con tus ojos, Señor, no con los míos, por favor. Entonces, muéstrame mis debilidades para que yo pueda ver tus joyas preciosas que están delante mía, todos tus hijos o quiero que van a ser tus hijos para poder ayudarlos, ¿no? Ok. Siguiente punto. Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien, ¿no? Cuando era el hijo de la hija del faraón, bien vestido en el trono, en esto, manejando. Tanto así que creía que él iba a manejar el pueblo judío, ¿no? Porque sabía también que era judío de nacimiento. Después pasó 40 años aprendiendo que no era nadie. Y luego 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. Nuevamente, humildad. Primero, cuando creía que era alguien, la embarró. Y ahí tuvo que aprender. Mientras más alto te has creído, el tiempo para borrarlo puede ser más grande, a menos que realmente hagas un buen diagnóstico en ti, dejes entrar el Espíritu Santo y el tiempo se va a cortar un montón, pero necesitamos un tiempo en que somos humillados para poder ser limpiados del orgullo. Dependiendo de nuestra disposición, el tiempo es mucho más corto o más largo. Y eso es lo que pasó con Moisés. Pero después de esos 40 años, pudo Dios usarlo para todo el éxodo, que no hubiera podido antes. ¿Por qué? Porque aprendió que no era nadie comparado con Dios. Son frases de Moody. ¿Cómo lo eso? Ok, pasamos al siguiente frase. Y que recuerden, cada una de estas es para analizarlas después. Como saben, esto lo vamos a pasar en video, lo vamos a subir a la página para que lo analicen y lo inspiren y qué de esto le está hablando el Señor a cada uno de ustedes, ¿no? Es muy triste ver tantos cristianos mudos. Las iglesias están llenos de ellos. Nunca hablan de Cristo. Saben hablar de política, de ciencia, de arte. Hablan con autoridad acerca de las modas de la época, pero no tienen nada que decir acerca del Hijo de Dios. ¿Qué es lo más valioso que tenemos? Cristo. Si no hablamos de Cristo, es o no es lo más importante en nuestra vida, o tenemos vergüenza. Y él dijo, ay, de aquel que se avergüenza de mí, yo me avergonzaré también de él. No dice que te va a votar, dice que se va a avergonzar, que es diferente. El, el punto aquí es cómo hablamos de él. Y también como he contado muchas veces, cuando recién el Señor me mostró para ser misionero y cambiar, yo era jefe en el hospital, tenía mucha gente a mi cargo, trabajaba en la emergencia, trabajaba en cirugía, trabajaba en la clínica, y tenía pues enfermeras, auxiliares, empleados, y yo a todo el mundo quería meterle al Señor con la Biblia así en la cabeza, ¿no? Mi estilo pues no ayudaba en nada, sinceramente. O sea, mi fe quería que ellos también la tuvieran, pero no sabía cómo presentarlo. O sea, sí hay que hablar, pero también hay que hablar con inteligencia y con sabiduría. La cosa es lo que no hay que hacer es no hablar nada. Ahora, a veces hablamos con el ejemplo, pero siempre levantando a nuestro Señor, ¿no? Para que sepan que no somos nosotros, que nuestro ejemplo es porque Dios está en nosotros, no porque nosotros somos buenos, ¿no? Entonces, ese es otro punto importantísimo. Mire cómo va el ministerio, ¿no? Reconocer tú mismo, ver tu falla, y si no hablas de él y hablas de lo que tú sabes, eso ya no es humildad, es otra nuevamente orgullo. Es
¿Cuánto vale Cristo? Es el primero en mi vida, es lo más valioso que existe. Entonces yo voy a hablar de lo más valioso, de lo más interesante que pueda haber en el universo. Aunque a los otros no les parezca, pero yo sé que lo es, y por eso tengo que hablar. Lo manifiesto con mi voz. Siguiente. El carácter es lo que somos en medio de la oscuridad cuando nadie nos está mirando. No es cómo me porto aquí en la clase, no es cuando vengo a la reunión dominical, ni cuando estoy ayudando, ni mi trabajo. El carácter es cuando no te están viendo o te están viendo tu gente más cercana nada más. ¿Qué estás mostrando en realidad? Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hemos entendido mal eso de prójimo. Prójimo lo hemos entendido como el pobrecito que está por ahí. Vamos a ayudar al pobre, que está enfermo, que está con cáncer. Jesús no habló de ese prójimo. Prójimo significa próximo, el que está más cerca a ti. El que en irse primero tienes que mostrar. Y luego, por extensión, ir mostrando al resto, por favor. Jesús habló que tenemos que cuidar a las viudas, a los enfermos, a los niños, a los huérfanos, ¿no? A los que están en la cárcel, visitarlos, etcétera, 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 porque tenemos que ser ese ejemplo de amor, por supuesto. Pero amar al prójimo como a ti mismo. Ese es el primer mandamiento. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo que está cerca. O sea, tienes que ver cómo hacerlo. Y eso es donde muestra realmente tu carácter. Y luego, esta frase de acá es la que él dijo de una expresión diferente. No fue como él la dijo cuando recién se convirtió y quiso ser ese hombre especial para Dios, pero esta es la misma frase. El mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre completamente consagrado a él. Él dijo, yo estoy dispuesto a ser ese hombre que Dios usa para grandes cosas, sí. Pero miren la frase, el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre completamente consagrado a él. Y ya pasaron los apóstoles, milagros, resurrecciones. ¿Y qué estaba diciendo? Que todavía no hay una sola persona que realmente esté consagrado completamente a Dios. ¿Quién de nosotros es perfecto? ¿Quién de nosotros no se distrae con el mundo, con tus propias necesidades, con tus miedos, tus preocupaciones, lo que sea? Dice, el mundo todavía no ha visto. Más dejamos de ver el mundo y más nos enfocamos en el Señor y las cosas increíbles que pasan en nuestra vida crecen y crecen y se multiplican. Entonces, ese es el punto. Y lo que dice, todavía no hay, el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre completamente consagrado a él. Vamos a ver, ¿no? Eso va a venir en el futuro. Siguiente. Un cristiano de rodillas ve más que el filósofo en puntillas. Cuando habla de rodillas no está hablando de la posición física, que puede serla, sino la posición del corazón. ¿Qué cosa es de rodillas? Me pongo de rodillas delante del rey y digo, mi rey, acá estoy. ¿Qué quieres que haga? Tú eres mi rey, soy tu súbdito, estoy para obedecerte, para hacer lo que tú me pides. Ese es el corazón sumiso en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, no es cuánto sabes, es cuánto estás dispuesto a hacer. Una frase que usábamos mucho, que aprendimos hace más de 30 años, y Rosy no me deja mentir, era que dice, más vale que sepas un versículo y lo obedezcas, que conozcas toda la Biblia y no la sigas. Un versículo obedecido vale más que toda la Biblia estudiada. ¿Mm? Entonces no es cuánto sabes, es cuánto obedeces, te sometes a lo que Dios dice. Ese es el gran valor. Por supuesto, ¿cómo te vas a someter a lo que Dios dice si no lo estudias? Si Dios te dice, usa zapatos rojos y tú no conoces que use zapatos ni que es rojo, nunca vas a usarlo, porque no sabes qué es. Entonces sí, hay que estudiar, pero no es por filosofar. Yo estudio no para saber y demostrar cuánto sé, sino estudio para ser usado por Dios. ¿Ok? Ese es el punto. El siguiente. Dios no busca vasos de oro y no pregunta por los de plata, sino vasos que se mantengan limpios. Todos nosotros somos vasos, ¿sí? Y no importa si tenemos buena ropa, menos ropa, la ropa de fábrica, de última moda, la última cartera, no interesa esa cosa ahí, ¿no es cierto? Y si somos pintones, altos, flacos, gordos, no. ¿Qué es mantenerse limpio? La otra palabra sería mantenerse santos, santificados, purificados, mantenerse con la palabra, con el espíritu, para poder ser usados. ¿Para qué es un vaso? Para que le pongas líquido y se tome. ¿Qué líquido es? El líquido simboliza el Espíritu Santo, la palabra. Entonces, cuando tú
pasas ese Espíritu Santo, esa palabra a otro, siendo tú el vaso para llevar esa agua a otros, entonces, pero ¿alguien va a querer agua que esté cochina? No, ¿no es cierto? Y si ese vaso ha sido usado, ha caído tierra, ha caído cualquier cosa, ¿qué tienes que hacer? Entrar y limpiarlo. ¿Cómo lo limpiamos? Con oración, con el Espíritu Santo, con obediencia, con el estudio de la palabra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere Dios? Lo que dice, mira qué curioso, ¿no? Es que seamos herramientas que nos estamos limpiando continuamente. Porque si no nos limpiamos, si no pasamos tiempo de limpieza, santificación, entonces no vamos a ser bien usados, ¿no? Este era el hombre que no sabía ni escribir, por si acaso, ¿eh? Ni leer ni escribir sabía. Y hasta fundó una universidad, por si acaso, al final de su vida. Los predicadores que se arrodillan delante de Dios por la mañana en oración se colocan mejor de pie detrás del púlpito por la noche. Lo que está diciendo es, no hables sin antes tomar tiempo con tu Padre Celestial. El llenarnos de nuestro Padre, llenarnos del Espíritu Santo es para que podamos hablar lo que Dios quiere, porque podemos hablar con nuestra cabeza, podemos hablar con nuestras emociones, podemos decir cosas que suenen muy interesantes, pero lo que queremos realmente es llegar con el Espíritu Santo para hacer lo que el Espíritu Santo, Jesús dijo que tenía que hacer. Tiene que convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado significa mostrar qué errores tenemos para cambiar. A eso se refiere el pecado, no para decirte, eso es pecado, no para castigarte, no. Convencerte que sin Jesús, sin Dios, sin su palabra, no eres nadie. Eso es convencernos de pecado. Pecado es fallar el blanco. ¿Qué es fallar el blanco? No seguir a nuestro Señor, a Cristo. Muy bien, seguimos. Es bueno perder la confianza en nosotros mismos para ganar confianza en Dios. Nuevamente, es bueno perder la confianza en nosotros mismos para poder ganar confianza en Dios. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hacemos algo, por decirte, manejo un carro, al comienzo del primer día estoy mirando todo, preguntando y haciendo, pero conforme pasan los días ya no vas preguntando, vas actuando automáticamente y te sientes ¿qué? Confiado, más seguro, ¿sí? Y en nuestra vida hacemos eso en muchas cosas. En el momento en que nosotros nos sentimos muy confiados en nosotros, es cuando no estamos confiando en Dios. Confiar en Dios es, me apoyo en ti, Señor, porque tú eres la única roca, mi único refugio, mi único centro. Cuando yo siento que puedo hacer las cosas, es cuando se me sube a la cabeza. El versículo que a mí me chocaba mucho cuando recién lo estudié era, separados de mí, nada podéis hacer. Eso está en Juan. Jesús lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y dice, pero ¿cómo que no podemos hacer nada? Yo puedo comer, yo puedo echarme en la cama, o sea, puedo caminar, Señor, o sea, sí, te amo, quiero hacer lo que tú dices, pero no entiendo este versículo, ¿qué significa? Es que lo que pasa es que nada que realmente sea de gran valor. El gran valor es cuando estamos, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿cómo lo digo? Señor, ¿en qué momento? O sea, estoy realmente siguiéndolo y obedeciéndolo. Eso es lo que vale un horror. Y eso es lo que quiere decir acá Moody con estas palabras. La siguiente, por favor, seguimos. Podemos soportar la aflicción mejor que la prosperidad. En la prosperidad nos olvidamos de Dios. Repito, podemos soportar la aflicción mejor que la prosperidad. En la prosperidad nos olvidamos de Dios. ¿Qué versículo viene acá? El de los ricos. Más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Cuando las cosas nos van muy bien, como una vez una paciente me decía, yo lo único que quiero es no tener ningún problema. Que es imposible, ¿correcto? El asunto es, confío en Dios, sea lo que sea, como dijo el Isaías, tú guardarás, Dios guardará en completa paz, no dijo en poquito paz, mucha paz, no, en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, o sea que estamos conectados con Dios, dice, porque en ti ha confiado, porque confiamos en Él, no porque creemos que existe. Si Él dice, deja de hacer esto, lo dejo hacer porque confío que es lo mejor. Haz esto, lo hago porque Él dice que es lo mejor, no porque yo lo creo, sino porque Dios me lo dice, ¿no? O me lo ha dicho en su palabra. Entonces, en la prosperidad nos olvidamos, cuando las cosas nos van muy bien, tenemos que
hacerlo. Y es verdad, cuando estamos en enfermedad, la gente busca a Dios. A ver, los 10 leprosos. Vinieron 10 leprosos y Jesús le dijo, vayan a mostrarse al sacerdote, y mientras iban fueron curados. Inmediatamente todos dijeron, uy, me curamos. Uno solo de los 10 regresó. No eran judíos, nunca regresaron. Uno era samaritano y regresó y agradeció. Y Jesús dijo, ¿no eran 10 los que se han curado? Entonces, cuando estamos en enfermedad, Dios, Dios, por favor, ayúdame, ¿no? Cuando estamos en problemas. Y cuando estamos en las cosas yéndonos bien, en vez de agradecer y decir, oye, mira cuánto me da Dios, ¿qué hago yo por Él? ¿Qué hago para llegar a otros y ayudar a otros y cumplir su voluntad? El agradecimiento es una cosa que tenemos que practicar constantemente, porque si no nos olvidamos de Dios, ¿sí? Siguiente. Hay muchos de nosotros que están dispuestos a hacer grandes cosas para el Señor, pero pocos están dispuestos a hacer las cosas pequeñas. Queremos los grandes llamamientos, ¿no? Que me llamen para tal misión, para ser pastor, para ser obispo, para ser apóstol. Y les cuento que a mí me pasó algo muy especial. Cuando entré de misionero, acuérdense que yo había sido, soy médico, era cirujano, había trabajado, había ejercido jefatura y todo, y paso en la misionero y estuve el primer año barriendo pisos, lavando platos, cocinando, cuidando niños y haciendo de chofer. Estudiando la palabra un montón, obviamente eso era parte, la estudio de la palabra sí era un montón, pero el resto del trabajo era un trabajo humilde. Y la verdad, que durante todo ese año, por supuesto también había oportunidades para hablar a la gente de Dios, pero no eran tantas porque yo, digamos, era un novato, ¿no? Pero ese trabajo humilde, me di cuenta, dijo, qué hermoso es poder estar aquí haciendo lo que otros necesitan para que ellos puedan hacer el trabajo. Eran gente entrenada para llegar a otras personas, para hablar de Dios, para cambiarlos, para motivarlos. Y qué honor era poder ayudarlos para que ellos pudieran hacer ese trabajo, cuidar a sus niños, cocinar, lo que sea, ¿no? O sea, el asunto es, aprendí que esas cosas pequeñas tenían un valor enorme. Y no era el que estaba dando la charla ni la prédica, sino era el que estaba contribuyendo a que el que daba la prédica pudiera hacerlo y estuviera preparado para eso. Y la Biblia dice que ambos tienen el mismo pago, ¿eh? Por si acaso. El que trabaja para que el otro pueda hacerlo, ambos tienen la misma paga. Así que hay que aprender esas cosas, estar dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer. El oficio difícil o importante. Hay más esperanza para el hombre que tiene celo sin entendimiento que para el hombre de entendimiento sin celo. Repito, hay más esperanza para el hombre que tiene celo sin entendimiento que para el hombre de entendimiento sin celo. ¿Qué significa eso? Alguien puede conocer toda la palabra, pero no tiene esa necesidad de quiero llegar a otro, quiero ayudar a otro para que encuentren al Señor y dar, ¿no? Ese es celo por Dios. Celo por Dios es que el reino de Dios se extienda. Y uno que conoce 2, 3 versículos, pero transmite. Ese es celo. Les cuento una anécdota de Rosy. Rosy tenía meses, de repente semanas, no me acuerdo, pero menos de un año en el Señor. Y conocía un poquito de palabra, pero con un celo impresionante. Estaba, si no me equivoco, en un bote, puedo equivocarme, simplemente era un tren o era otra cosa, y en un trayecto y empezó a hablar con una persona del Señor. Esta persona le corrigió algunas cositas que obviamente bíblicamente no conocía tan bien, pero se quedó realmente, ¿cómo se llama? No parándose entusiasmado, sino realmente, wow, alguien que tenía ese corazón y esas ganas de transmitir lo que tenía de Dios. Lo que tenía de Dios era enorme, lo que conocía de la palabra no era mucho, pero con lo que tenía quería transmitirlo a otros para llegar. Y le cambió la vida de ese hombre, lo tocó muchísimo. Y era un hombre que conocía la palabra un montón, pero le estaba diciendo lo mismo. Yo conozco poco, pero tengo celo por Dios, tú conoces mucho, pero no tienes celo por Dios. ¿Qué es lo más importante? El hacer. Ahora, cuando dice esperanza, no quiere decir, tiene esperanza para ir al cielo o al infierno. Esperanza es, siento más cerca las promesas de Dios en mi vida, ¿no? En este caso. Siguiente. La fe hace que todo sea posible, pero el amor hace todas las cosas más fáciles.
Creo que esto ya también se lo conté, chiquito, cuando aprendí lo siguiente. Toda persona, sin excepción, Dios ha dado su vida por él. Dios no es un ignorante, no es un inútil, no es alguien que no sabe pensar. Dios va a dar su vida por algo que vale. Entonces, cada uno de nosotros somos una joya preciosa a sus ojos. Nosotros como seres humanos vemos los defectos, las dificultades, las cosas feas, vemos la porquería que no nos deja ver esa joya preciosa. Ok, cuando entendí eso, por cada persona por la que tenía yo algún problema o una circunstancia, empecé a decir lo mismo. Es una joya preciosa de Dios. Es una joya preciosa de Dios. Y eso cambió en la forma como mucha gente me empezó a tratar y al mismo tiempo como yo sentía. Por ejemplo, eso, el amor sobrepasa el perdón. Porque cuando tú amas, no necesitas el perdón. El perdón es como me han hecho algo, yo te perdono. Y en este caso más es, te amo tanto que hasta las cosas malas que han hecho, entiendo que estás enfermo, que tienes un problema, que has entendido mal, que estás con mal carácter, que has pasado por lo que sea, pero miras de otra forma. Entonces el perdón fluye naturalmente. Porque cuando quise perdonar sin esa visión era muy difícil, pero con esa visión fluía tan naturalmente que es increíble, ¿no? El amor hace todas las cosas fáciles. No es tu amor humano, no es tu amor humano, es el amor de Dios. Y la única forma es mirar, pensar, hablar con la voz de Dios, leer su palabra y querer actuar como Él y dejarse influir por su espíritu para poder verlos a los demás con amor. ¿Ok? Todo esto lo dijo Moody, ¿eh? Hace 150 años atrás. Obviamente la palabra, ¿no? Tu buen testimonio debe sonar tan alto que tu voz no se pueda oír. Y nuevamente es para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Debemos hablar? Sí. Pero Jesús también, ¿cómo hacía primero? Sanar a los enfermos. Cuando mandó a los discípulos el apóstol, que decían, vayan por todas partes, sanen a los enfermos y díganle que el reino de Dios se ha acercado. No le hablen, primero le prediquen y luego sanidades. También en Pedro, cuando habló con Cornelio, capítulo 10 de Hechos, empezó a hablarle a un grupo. Cornelio era un centurión que lo mandó llamar a Pedro porque un ángel le dijo que venga, e invitó a toda su familia, a todos sus amigos. Él estaba buscando a Dios. El resto no, pero los invitó a todos. Y en ese momento, cuando entró Pedro y otros judíos cristianos que estaban con él, empezó a hablar muy cortito y el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos y empezaron a profetizar. Fue impresionante. No era, no estaba Dios primero, te arrepientes, no. Les concedió un don enorme de lengua, Espíritu Santo y una manifestación de amor de Dios en ellos para que lo aceptaran, ¿no? O sea, fíjense cómo el orden es diferente. Y nuestro testimonio debe ser tan alto que nuestra voz no se pueda oír. O sea, hablemos, pero lo que hagamos tiene que sonar más fuerte que lo que hablemos. No dejemos de hablar. Un hombre debe vivir de tal manera que todo el mundo sepa que él es un cristiano. Y sobre todo, su familia debe saberlo. Sobre todo, su familia tiene que saberlo. O sea, cómo nos portamos en casa debe manifestar aún más que cómo nos portamos afuera. Tenemos que portarnos muy bien afuera, mostrar el amor de Dios, pero tenemos que comenzar en nuestra casa. Igual, el mismo versículo que hablamos hace un ratito. Una más. Amigos míos, solo hay un punto en la tierra donde el temor a la muerte, al pecado y al juicio no van a turbarnos. ¿Dónde? El único punto seguro en la tierra donde el pecador puede permanecer es en el Calvario. ¿Qué significa el Calvario? La muerte y la resurrección de Cristo. Cristo dio su vida por nosotros, murió para pagar nuestros pecados, resucitó para llevarnos con él. Ese es el único punto que si miramos otra cosa, si miramos las circunstancias, si miramos nuestra salud, si miramos la política, si miramos el trabajo, si miramos todo el resto de cosas, no estamos bien apoyados. Tenemos que apoyarnos en el único punto. Jesús dijo bien claro, yo soy la roca, el que construye sobre mí va a permanecer fuerte, el que construye fuera de mí construye en arena movediza y se va a hundir. Entonces, y dijo también, y lo considero un necio. Necio es aquella persona que le ha mostrado, oye, para hacer una casa tienes que hacer en la roca, tienes que poner cimiento, cualquier constructor mínimo sabe que tiene que hacer eso. Si no lo hace es un necio. Entonces, si Dios nos está advirtiendo, no construyan en otra parte, se va a caer. Háganlo en mí, ok. Entonces, ahí está el punto clave. El
El único punto seguro en la tierra donde el pecador puede permanecer es ahí. Y todos nosotros somos pecadores de nacimiento. ¿Perdonados? Somos pecadores perdonados. Pero no dejamos de ser pecadores en nuestra alma, espíritu. Pablo dijo, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte, este cuerpo pecador? Porque lo tengo ahí. Lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, todavía está ahí. Pero dejándonos que el Señor haga en nosotros, vamos a lograr muchísimo más. Por algún motivo se trabó el... Creo que era la última plantilla. ¿Sí? A ver, a ver. Sí, era la última. Gracias, Rosy. Ok, y entonces termino con lo que me vino al final. El pueblo judío estaba de esclavo en Egipto. Dios lo libera, lo saca de Egipto, y dice la Biblia que lo lleva, a ver, Egipto está acá, digamos, y la tierra prometida queda al norte, a no mucha distancia, por si acaso, a no mucha distancia. Y la Biblia dice que lo llevó por acá, hacia abajo, para rojo, y pasó por todo el desierto, y dando la vuelta por el desierto, hasta llevarlos a la tierra prometida. Y dice la Biblia claramente que no lo llevó de frente porque habían enemigos que iban a enfrentar lucha y que todavía no la podían manejar. Entonces, el desvío para llegar a la tierra prometida inicial fue que el Señor les hizo abrir el Mar Rojo, les hizo pasar por el Mar Rojo, murió el ejército egipcio, les dio una nube para protegerlos del sol de día, una columna de fuego para abrigarlos de noche, le dio el maná, le dio agua, se le apareció en el monte Sinaí con grandes señales, le dio la ley, es decir, un montón de cosas. Y metieron la pata en ese momento, hicieron ídolos, pero todo con todo el Señor había prometido y lo llevó hasta la tierra prometida y le dijo, aquí está, para que entren. ¿Qué hicieron? Decidieron mandar 12 espías. En vez de decir, sí, Señor, tú dices, entramos, no, vamos a ver primero cómo está, para asegurarnos. De los 12 espías, 10 dijeron, ni hablar, este terreno es peligrosísimo, hay un montón de ejércitos, hombres enormes, nos van a matar. Y los otros dos, que eran Josué y Caleb, que fueron los únicos que entraron a la tierra prometida después, decían, sí podemos con el Señor. ¿Y qué hizo el pueblo? No le escuchó ni a Josué ni a Caleb, sino le escuchó a los otros 10. Ese desvío que Dios había hecho, que era un desvío relativamente corto, no fue un año, fue menos de un año, para llevarlos a la tierra prometida y meterlos, ¿qué le dijeron? No te creemos, Señor. ¿Cómo que no te creo? Te ha abierto el mar rojo, has pasado, te he protegido, las 10 plagas mataron a los egipcios y a ti no, las otras plagas desaparecieron, te he dado agua, te he dado comida, te he hecho 2 millones o 3 millones de personas, lo que sea, comer en el desierto, agua en el desierto por esta cantidad, eso es señal tras señal, y no te creo, ¿me entienden? Y tuvieron que esperar 40 años más. Y esa es una de las actitudes que tenemos que darnos cuenta en qué estamos haciendo algo parecido. Dios quiere que esos desvíos o esas demoras sean cortas, porque Él quiere bendecirnos, quiere que sigamos progresando. Pero si no le creemos, entonces, ¿qué pasa? No puede usarnos. Entonces, si nos da antes lo que necesitamos para seguir creciendo, si nos lo da antes, lo vamos a usar mal y más bien vamos a caer. Entonces, por su amor, no lo va a dar. Si lo que nos da nos va a ayudar a crecer espiritualmente, nos lo va a dar. Hagamos lo que hagamos. Pero si no estamos creyendo en Él, lo más importante, y confiando en Él, ¿en quién estamos confiando? ¿Qué estamos mostrando? Entonces, muchas veces nos quejamos, Dios no me hace caso. Dios te hace caso, te escucha siempre. Y cada vez que decimos, por tu culpa, o que tú no me has hecho caso, que tú no has cuidado de otra cosa, siempre viene de cada uno de nosotros y las cosas, ¿no? Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces, ese es el punto que quería cerrar, es necesitamos confiar en Él. ¿Quién acá no ha visto alguna vez una señal de Dios? ¿Quién no ha visto un milagro realizado o escuchar de un milagro que ha sucedido? ¿Quién no está acá porque Dios le ha hablado a su corazón y le ha dado paz? Y que cuando tomamos tiempo con Él y nos entregamos a Él, recibimos paz. ¿Cuándo se nos va? Cuando no lo seguimos y empezamos a hacer por nuestra cuenta.
todos nos pasa lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, quería decir, para todos nosotros, y me incluyo, es momento de parar y decir, Dios mío, la cosa es bien clara. Cualquiera demora, a veces es porque tienes que entrenarme porque todavía no estoy listo, sí, obviamente, ¿no es cierto? No te va a dar un carro a un niño de 8 años. El niño se ha portado perfecto, ha obedecido a sus padres, es un buen niño, aprendió la palabra, pero tiene 8 años, no le puedes dar un carro. Todavía no tiene la habilidad, se va a matar. Obviamente tiene que pasar un cierto tiempo para poder dar el carro, ¿correcto? Hay tiempos de espera porque son necesarios por aprendizaje natural, pero hay otros tiempos de espera son porque nosotros no queremos aprender. Los desvíos de Dios son por nuestro bien. Y los otros desvíos también son por nuestro bien, pero ya son culpa nuestra. No sé si me dejo entender. Ay, Padre Santo, te doy gracias, Señor, entonces por esta palabra. Gracias por todo lo que nos has conferido, Padre Santo, y te pido ahora que tú derrames tu Espíritu Santo para que lo que hemos compartido y de parte de este siervo tuyo que dio su vida por ti, para poder aplicar en nuestra vida, por seguir creciendo, aprendiendo, cambiando, progresando y siendo una bendición para ti y para el mundo, Señor, y para nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.